Bienvenidos a Arte en Acción, un emocionante segmento creado por Artetopía. Soy Gonzalo y aquí vamos a aprender a dibujar desde cero, de una manera fácil y divertida. Seguro que en algún momento muchos de nosotros hemos pensado que dibujar no es para nosotros, que nuestros trazos son simplemente líneas feas. Pero dejemos eso atrás, porque desde el momento en que escribimos nuestra primera letra hasta firmar un documento, estamos dibujando. Esos trazos están compuestos por líneas rectas, inclinadas, curvas y círculos. Así que no tengamos miedo de experimentar. En esta nueva serie de videos aprenderemos juntos a dibujar y a confiar en nuestras habilidades creativas. Es fundamental para nosotros conocer sus opiniones. A través de sus comentarios podemos mejorar el contenido y ofrecerles material valioso e interesante. Los invito a escribir y comentar. También los animo a unirse y explorar nuestras membresías. Cada nivel ofrece beneficios distintos que brindarán una guía más personalizada y profesional, mientras me apoyan como artista. Al final de este viaje descubrirás a tu artista interior. Conozcamos los materiales para dibujar. Ahora hablemos de los materiales que nos acompañarán en este emocionante viaje artístico. Dibujar no requiere de herramientas costosas. A veces un simple lápiz y una hoja de papel son suficientes para dar rienda suelta a nuestra creatividad. Sin embargo, sumergirse en la variedad de materiales para el dibujo que ofrece el mercado puede enriquecer enormemente nuestra expresión artística. Número 1. Lápices. Desde los básicos hasta los de grafito más suave. Cada lápiz ofrece distintas posibilidades. Experimentar con diferentes durezas te permitirá crear efectos únicos. Aquí podemos ver algunas líneas de lápices. Por ejemplo, está el lápiz de minas. También pueden observar estos lápices que tienen numeración, desde el H al 8B, lo cual permite obtener distintas tonalidades. Número 2. Hojas de papel. La elección del papel también es crucial, desde el papel blanco estándar hasta texturas más especializadas. Cada tipo proporciona una superficie diferente para tus obras. Aquí podemos observar unos cuadernillos que tienen distintas texturas en la hoja de papel. Número 3. Borradores. No subestimes el poder de un buen borrador. Tener diferentes tipos te ayudará a corregir y resaltar detalles en tus dibujos. Número 5. Carboncillo. Añadir un toque de textura con carboncillo o pastel puede transformar completamente tus obras. Explorar estos materiales te permitirá descubrir nuevas formas de expresión y encontrar aquello con lo que te sientes más cómodo. Recuerda, no se trata solo de los materiales, sino de la conexión única que tienes con ellos mientras creas. Ahora, manos a la obra y exploremos juntos el fascinante mundo del dibujo. Primeros pasos para soltar la mano. Antes de sumergirnos en el mundo del dibujo, es necesario establecer una base sólida. Aquí tienes algunos consejos para comenzar. Número 1. La posición y comodidad. Siéntate adecuadamente
de frente a una mesa con una base inclinada o un tablero inclinado para obtener una visión clara de la hoja. Asegúrate de tener una buena iluminación, ya sea natural o artificial. Número 2. ¿Cómo sostener el lápiz? Sujete el lápiz un poco más arriba de lo que lo harías al escribir. Ejercicios para soltar la mano. Líneas rectas, verticales y horizontales. Realizar estas líneas despacio tratando de mantener la misma distancia entre ellas. La práctica constante mejorará la precisión. Realiza estas líneas verticales con suavidad, despacio. Y luego las horizontales, dando como resultado ese entrecruce entre líneas. Líneas rectas y en diagonal. Traza líneas de forma interrumpida con la mano y el brazo. Comienza lento y luego aumenta la velocidad. No olvides mover la mano y el brazo, lanzando las líneas despacio y luego aumentando la velocidad, tratando de tener la misma distancia. Curvas y bucles. Dibuja cuadrados para practicar. A medida que ganas confianza, realiza bucles con mayor rapidez. Experimenta con líneas onduladas y repítelas para ganar seguridad. Podemos ver aquí que hacemos unos cuadrados, los cuales lo unimos con unas pequeñas líneas curvas. Estas líneas nos permitirán tener una base, las cuales al repetirla y al unirla formarán esos bucles. Una vez que tengamos la confianza, los bucles se irán haciendo mucho más rápido. Las líneas curvas también las podemos repetir de forma ondulada, vertical y horizontal. Entonces, repitamos otra vez los ejercicios.
Vamos con el número 1, las líneas rectas, verticales y horizontales. Tracemos suavemente las líneas verticales, tratando de tener la misma distancia, y luego las líneas horizontales, tratando de tener la misma distancia. El efecto final es como si fuera una malla. Mientras tengas confianza y la mano se suelte, la velocidad va a aumentar. Número 2. Líneas rectas y en diagonal. Las líneas rectas y en diagonal se maneja con la mano de forma interrumpida y con el brazo. Entonces, practiquemos, cogemos el lápiz y trazamos la línea diagonal, tratando de que tenga la misma distancia. Una vez que lo tenga, podemos cambiar de dirección. Observen la imagen. ¿Cómo estoy haciendo? Muy suave. Luego continuamos con las curvas y los bucles, dibujando el cuadrado para trazar luego esa línea curva que al repetirla ya con más seguridad formará los bucles. Miren con qué soltura ya se va realizando. Ustedes también lo pueden lograr. Sigan practicándolo. Realiza estos ejercicios regularmente y notarás una mejora significativa en la seguridad de tus trazos. Si disfrutaste este video, no olvides en suscribirte y dejar tus comentarios. En el próximo video exploraremos más aspectos fascinantes del dibujo. Manos a la obra y que la creatividad fluya.